Amén. Bueno, un gusto, hermanos. Realmente, desde el momento que me hicieron la extensión para compartir el mensaje, lo primero que le pregunté a este hermano fue quiénes eran los oyentes, y me contestó que en su mayoría eran siervos del Señor, ministros del Evangelio, algunos pastores, otros ancianos, otros misioneros, y que la invitación obviamente estaba abierta a diferentes hermanos a participar. Y les confieso que desde ese momento y con el correr de 2 días, al poco tiempo el Señor confirmó el mensaje que les quería compartir hoy. Les confieso, eso sí, que al principio tuve una pequeña crisis en el título que quería establecer. Lo iba a llamar una iglesia contenciosa, pero era bastante controversial y no quería generar un rechazo de entrada en el corazón de los oyentes. Pero bueno, lo llamé un llamado a contender ardientemente por la fe. La verdad que todos sabemos que en nuestro día a día, por diversas razones cotidianas, nos encontramos contendiendo con otra persona. Quizás podemos ser nosotros los que no iniciamos esta contienda, pero sin darnos cuenta, el día a día nos lleva a estar involucrados siempre en alguna de ellas. Esto puede ser al cruzar la calle, al querer estacionar nuestros vehículos, quizás cuando compramos algún producto que nos falló y nos acercamos al negocio, o mismo dentro de nuestros hogares, con algún familiar, con nuestros hijos. Y sinceramente creo que así son nuestros días de manera continua, y lo que menos pensamos o lo que menos queremos es ir a la casa del Señor y encima contender en la casa del Señor. Eh, a veces nos decimos que es mejor, o creemos que es mejor dejar pasar ciertas cosas, mirar para otro lado, creer que lo que sucede no tiene importancia y dejar que todo siga como si nada pasara. Pero realmente debo decirles que frente a esta actitud, verdaderamente hay un llamado de atención de parte del Señor para su iglesia. Y en esta noche quiero que me acompañen a la epístola de Judas. Vamos a notar, aquellos que seguramente todos la hemos leído en algún momento, el motivo de la carta era otro, pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, inquietó a Judas y lo inspiró a cambiar este tema con un propósito, y era que la fe de los destinatarios de esa carta, y estoy seguro que sin duda la fe de la iglesia en un futuro corría peligro. Bien sabemos que todas las epístolas son inspiradas por Dios y que tienen un mensaje para nosotros, y esto era la carga que estaba en el corazón de Judas. Si me acompañan, Judas, obviamente en su único capítulo, vamos a leer del versículo 3 al versículo 4, que dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las razones por las cuales, sin duda, la Iglesia hoy en día sufre muchos problemas. Y creo que tristemente hoy estamos como estamos, ¿no? Eh, Tenemos que tener mucho cuidado, claro está, de cómo nos conducimos en la casa del Señor, ya que no podemos estar peleando con todos los hermanos y discutiendo por todo, y menos por cosas que sinceramente no tienen tanto sentido, pero aquí sí lo tiene. Aquí el apóstol Judas, con una carga en su corazón, inspirado por el Espíritu Santo, refleja, saca la luz de que había hombres impíos que entraron encubiertamente y estaban enseñando falsas doctrinas. Como decía recién el hermano cuando oraba, estar en un mismo espíritu, ¿verdad? Y el apóstol Juan, en su primera epístola, yo lo cito, no lo busquen, en el versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo. Sabemos muy bien de la boca de nuestro Señor Jesucristo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, pero sin duda, todo lo que nosotros como siervos del Señor permitamos que suceda dentro de nuestras iglesias afectará tanto la firmeza de la misma, la madurez, el rumbo y por sobre todo el testimonio de la iglesia. Recuerdo una conversación que tuve con mi pastor, que ya está en la presencia del Señor, que un domingo durante una alabanza faltó una persona que tocaba un instrumento que se hace sentir en la iglesia, y yo le pregunté por qué razón no estaba, y bueno, en ese momento este hermano estaba en disciplina, y yo como que lo noté como que, bueno, o sea, pero ¿por qué no hay otra persona? Y él muy amablemente me citó de que realmente la obra del Señor la tenemos que llevar adelante, o la tienen que llevar adelante las personas que tengan un testimonio vivo en Cristo, que su testimonio sea visible, obviamente, y que estén en santidad. Así que estoy seguro que todos nosotros nos hemos encontrado en alguna oportunidad frente a situaciones que faltan manos, faltan siervos, y tenemos que delegar o tenemos que ver qué es lo que hacemos. Pero aquí el Señor nos hace un llamado de atención para que tengamos mucho cuidado. Tenemos que hacernos una pregunta, quizás. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo estos hombres impíos, porque así lo llama el apóstol, entraron a la iglesia de una manera encubierta, y no solamente eso, sino que ya estaban enseñando y encima falsas doctrinas? Estos no entraron encapuchados al llamarse de una manera encubierta, pero evidentemente hubo algo que hizo que ellos se involucraran y haya sido pasado por alto. El apóstol Pablo a su hijo Timoteo, en su primera epístola, capítulo 3, le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está el detalle: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice el apóstol Pablo. Pablo le advierte a Timoteo que estos hombres vendrán y les da ciertas características, las cuales vienen en un envoltorio, y es la apariencia de piedad. Esta gente entró en la comunión de la iglesia porque tuvieron apariencia de piedad. Quizá la tengan, pero negarán la eficacia de ella. Ellos la van a negar con el tiempo, con su vida, con su testimonio y obviamente por sus frutos. Y el apóstol Pablo termina diciéndole a Timoteo: a estos hombres evita. Aquellos que quizás estuvimos en la ciudad, cuando nos queremos mover en capital, nos han dicho en algún momento en la semana, en las horas pico: mira, trata de evitar la 9 de julio. Ni te acerques a la 9 de julio. Justamente el sentido es este: tratar de mantener distancia, tratar de que ni se acerquen. La iglesia de los Gálatas ya estaba sufriendo esto. El apóstol Pablo también lo expresa, y quiero citarlos, hermanos. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el apóstol Pedro lo mismo. Esto no es casualidad, hermanos. Casi todas las epístolas están haciendo énfasis a estos falsos. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, dice exactamente:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vimos que estos hermanos estas personas entran encubiertamente con esa apariencia de piedad y también introducen encubiertamente herejías destructoras. Es como esa gotita de agua, esa gotita de veneno que no se ve, que se introduce en un vaso de agua y por más que sea una gota, ya te contaminó todo el vaso. Se pueden abrir las escrituras y conocemos el dicho, se toma un texto, se saca de contexto y se arma un pretexto. Todos lo sabemos, pero basta. Esto es un llamado de atención de parte del Señor, no solamente para los pastores de la iglesia, los cuales tienen gran responsabilidad frente a esta situación, sino también para cada uno de los hermanos que conformamos esta obra del Señor. Es el pueblo el que verdaderamente debe combatir ardientemente, cuerpo a cuerpo. Así como cuando comunicamos el Evangelio, de la misma manera que debemos de defender las Escrituras. No creo que la palabra de Dios tenga que ser defendida, pero sí hay que presentarla de una manera correcta. Lo que más triste me pone, acá el apóstol Pedro lo dice, esto hace que el camino de la verdad sea blasfemado. Estos hombres que empiezan a introducir herejías y falsas enseñanzas, después terminan generando grandes consecuencias en la obra del Señor. Y lo peor de todo es que el camino de la verdad es blasfemado. El testimonio de la iglesia del Señor es manchado. La iglesia local es manchada. Tu testimonio y el mío es manchado. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nos guste o no, nos demos cuenta o no, hoy Satanás, lamentablemente, está teniendo una oficina privada, como quien dice, dentro de la iglesia. Quizá no nos damos cuenta, pero el Señor tiene que seguir trabajando dentro de su pueblo. ¿Y qué podemos hacer frente a esta situación que a veces, por errores, se nos pasan por alto? Judas nos dice claramente que tenemos que contender ardientemente por esta fe que nos ha sido dada. Obviamente, y claro es que debemos conocer bien las Escrituras, debemos conocer los billetes verdaderos, como los bancarios, que al simple tacto detectan el falso. Y el caminar de la iglesia primitiva en sus comienzos debería ser una motivación continua para nosotros. En Hechos capítulo 2, del versículo 41 y 42, ya lo sabemos quizás de memoria, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es ahí, en esa vida de iglesia, en esa comunión, en esta reunión de oración como la que tenemos hoy, en la reunión de la iglesia local, en los ágapes, como decía mi hermano recién, en el, en el discipulado, en el estudio de la palabra, la que hará que seamos verdaderamente una iglesia fuerte y una iglesia firme en las doctrinas bíblicas. Y sin darnos cuenta estamos formando soldados. En Efesios capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo insiste, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Todas las epístolas, hermanos, casi todas las epístolas nos advierten de estos falsos maestros que vendrán. Yo pienso, si esto sucedía en la iglesia primitiva, donde la presencia de los apóstoles, donde su testimonio estaba aún presente con sus credenciales apostólicas,
Si aún donde ellos estaban sucedían estas cosas y la iglesia era afectada, ¿cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy la iglesia está sufriendo? Y lo vemos el día a día. Yo creo que todos somos, lo palpamos en nuestro cotidiano, en nuestro diario cotidiano. Hoy, lo peor de todo es que hoy todos quieren ser maestros. Hoy todo el mundo quiere enseñar. Hoy todo el mundo quiere enseñar. ¿Cómo debemos actuar frente a esta situación? El apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto no es peleando, esto no es quien levanta la voz más alta, no es ni siquiera discutiendo, sino todo lo contrario. Es de una manera amena, con las escrituras, presentando la palabra de Dios. Cuando decía el hermano recién, cuando nos vestimos con la armadura de Dios, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es con ella con la que batallamos ardientemente. El apóstol Pablo, una vez más, a Timoteo, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 24 al 26, le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si bien aquí se refiere a los requisitos para los ancianos, no deja de ser una actitud correcta y una demanda de Dios para todo hijo de Dios, que debe tener frente a los que se oponen a la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo a los Efesios también establece, guiado por el Espíritu Santo, este gran mandamiento que tiene que tener la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz es el vínculo, pero debe haber justamente una unidad en el Espíritu. Lo leíamos recién en la primera epístola de Juan. Probad los espíritus si son de Dios. Si lo son, la paz siempre será el vínculo. Así que, hermanos, quiero concluir con las palabras del apóstol Pablo, una vez más, en su última carta a su hijo Timoteo, quien todos sabemos que estaba atravesando diferentes dificultades, adversidades, y en especial él luchaba mucho con su carácter y con su temperamento frente a tanta presión social y cultural que había. Seguramente hoy muchos de nosotros estamos atravesando por esta situación. Iglesias débiles, falsos maestros, falsas enseñanzas, hombres que se han metido en las congregaciones y que ahora puede ser un poco difícil o duro tener que confrontarlo y hacerlo a un lado, pero debemos entender que este es un llamado de parte del Señor para con la iglesia. El Señor nos ha dado de su espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Acompáñenme a leer la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 empiezo. Pablo le dice, también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Como leíamos recién, a estos evita. En el versículo 10 le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo
Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, hermano, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, que el Señor nos fortalezca, sinceramente, a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, pero siempre siguiendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que el Señor bendiga su palabra y solo a Él sea la gloria. Amén.